Saludos cordiales. Como siempre, la pregunta es, ¿qué hará Bitcoin hoy jueves 8 de mayo después de que ayer día 7 el precio volviese a rebotar en los 96.016, eje central para las operaciones, y que hoy veamos un nuevo máximo? Y hablando de esto, sobre todo aquellos alumnos del curso de Crece Trader de Cero que comienza hoy del mes de mayo, porque hablaremos precisamente en este primer seminario de la cuestión de los pivots, de los máximos, de los pivots crecientes y decrecientes, y con ello vamos a ir empezando ese temario. Por eso me interesa mucho que se queden con esta imagen que estamos viendo tanto en la serie diaria como ahora en la de 4 horas, porque trabajaremos sobre ello. Y es que ayer se conocía la publicación de cómo iba a quedar los tipos de interés y también de las proyecciones del FONC. Y sobre eso he preparado un resumen. Yo ayer en el Telegram ya no me daba tiempo de realizar un vídeo y hoy es un buen momento para que sepamos desde el punto de vista fundamental por qué están sucediendo algunas cosas. Bueno, primeramente, se quedaron los tipos tal y como estaban, entre 4,25 y 4,5. Lo que ha venido a decir Powell es que no hay prisas por recortar las tasas debido a la persistencia de ciertos riesgos inflacionarios. Además decía que la inflación seguía muy alta, que seguía siendo un alto riesgo. Las presiones que ha estado haciendo Trump sobre el presidente de la Fed, incluso diciendo que lo iba a despedir, cosa que no puede hacer, no ha conseguido amedrentar a la Fed ni a su presidente. Y se han mantenido, pues como los tipos, igual. No los ha bajado, tal y como quería Trump. La política actual permite responder con agilidad según la Fed. En cuanto a la inflación, sigue por encima de ese objetivo del 2%, aunque ha bajado considerablemente desde sus máximos. Las expectativas de inflación a corto plazo han subido, en parte por los temores de guerra comercial y aranceles. Se observa que los aranceles actuales son más altos de lo previsto, lo que podría provocar más inflación y menos empleo. Y esa es una de las grandes causas de que los tipos no se hayan bajado, cuando en realidad lo que venía a decir también el presidente es que se quería ya acelerar, estaba previsto haber ido bajando los tipos de interés, pero que ahora mismo no se atreven. No se atreven porque la inflación sigue siendo muy alta y hay riesgo de que se dispare todavía más. En cuanto al mercado laboral y la economía, en esas proyecciones del FONC, viene diciendo que sigue siendo sólido el crecimiento económico pese a la caída del PIB del primer trimestre atribuida a esas distorsiones comerciales. El mercado laboral no está generando presiones inflacionarias significativas. El desempleo podría aumentar, lo que sumado a una inflación más alta dificultaría avanzar hacia las metas que tiene puesta la Fed con sus expectativas. Indican las encuestas menor confianza de los consumidores y empresas. La administración de Biden estaría negociando nuevos acuerdos comerciales y aún se desconoce el impacto total de los cambios arancelarios. Powell reconoce que el coste de esperar es bajo y que si se mejora la inflación subyacente, la Fed actuará rápidamente. Vemos reacciones en el mercado como en las tecnológicas con el Nasdaq 100, la reacción mixta ante el discurso de Powell. Fueron cayendo un 0,25 y después Alphabet pues lideró las caídas de ayer con un 9%. Esto vino a pasar porque Apple anunció que va a dotar de una inteligencia artificial a su navegador Safari, pues al estilo de Google, y eso ha hecho creer a parte del mercado que puede perder esa dominancia que tiene Alphabet con Google. Ruido de mercado. Ruido de mercado porque antes de ayer, con el anuncio de los aranceles, o hace unos días con el anuncio de los aranceles, van pasando tantas cosas que uno no se acuerda ya si fue antes de ayer, creo que sí, y si no, pues fue el lunes. En fin, el anuncio de ponerle nuevos aranceles, sí, fue el lunes, a la industria del entretenimiento, y cayeron Disney, Warner Bros., Netflix, etcétera, pero con fuerza, ¿no? Sin embargo, ayer se publicaron los datos de Disney. Yo decía, yo sigo teniendo Disney y les hablaba precisamente de esto ayer. Como si tienes Bitcoin. Da igual muchas veces todas estas cosas que se dicen que no es sino ruido de mercado para que vendas. Viene el señor mercado, te toca ahí, vendes porque te asustas y después otros compran más barato. Fíjate, por ejemplo, que
Ayer se publicaron los datos de Disney, el Q1. Las acciones han experimentado un repunte hasta un 10% en su cotización tras la publicación de los resultados correspondientes al segundo trimestre fiscal de 2025. Es decir, antes de que se vaya a publicar datos de estas empresas, se hace un anuncio en donde todavía no se sabe nada ni cómo van a aplicar y si es posible que lo puedan aplicar, y cae. Y después de caer y de ponerse más baratas esas compañías, pues va y sube. En mi caso, yo que la traigo aquí ya desde hace tiempo, como sabes, pues la subida ha proporcionado que un 10,76 de ganancias en el día de ayer, sigo estando con un 21% de ganancias. Si la hubiese vendido, y esto sirve para los que tienen focalizado solamente Bitcoin, si la hubiese vendido por ese ruido de mercado y me asusto, lo mismo que puede pasar con Alphabet, que también la tengo, con Google. En fin, de hecho, se hablaba de rumores de guerras entre países y algunos estaban tomando ya la decisión de me voy a salir del mercado, me voy a esperar, me voy a asustar, no voy a entrar. ¿Y qué ha pasado? Pues que Bitcoin, lo estamos viendo ahora en 4 horas, tras romper este segundo objetivo de los 95.941 y los máximos previos, va con cierta decisión hacia los objetivos 101.575, 102.682 y el último y tercero que le calculamos a esta fase, los 103.110. Por lo tanto, lo que son los aspectos técnicos, el saber dónde está el precio, qué está haciendo, el no dejarnos mediatizar ni tampoco influir por las opiniones y por las visiones de otros. Saber exactamente lo que nosotros, cada uno de nosotros, vamos persiguiendo. Olvidarnos de la psicología de las masas. Digo olvidarnos para que no nos influya, pero tenerlo muy en cuenta porque yo soy de la teoría de la opinión contraria, que es cuando los demás dicen que venden es una oportunidad para ti de comprar, cuando los demás dicen de comprar probablemente sea una oportunidad para que vendas, porque ya sabemos cómo funciona esto. Bien, entonces vamos a comenzar todo el análisis desde semanal, diario, 4 horas, 1 hora, viendo también los intradiarios y qué hará Bitcoin hoy. Entonces observamos en la serie semanal que efectivamente sigue esa proyección que teníamos marcada como más probable de ir a 101.575. Desde ahí veremos la posibilidad de que siga hacia los 109.765, que no se ha tocado nunca, que estuvimos muy cerca, pero que el precio se dio la vuelta. Ahora lo vemos en la serie diaria. Falta llegar ahí, que ha venido a buscar liquidez con las ventas, la distribución, la toma de beneficios, el profit que estaba situado en esa zona. En 83.366, te recuerdo que estuvimos viendo desde el principio que esto era al principio una señal de reversión, nos lo preguntábamos, de que se revirtiera y continuara la fase, sigue siendo una fase alcista, número 3, en la serie semanal. Sigue dándose esta circunstancia, sin que nos influyan, sin que vengan a decirnos, ahora no es el momento, ahora voy a quedar fuera, ahora voy a hacer esto, porque es que resulta que están ocurriendo estas cosas. En la serie diaria, desde el eje central de operaciones esta semana, que se había trasladado la presión alcista a los 96.016 y que tras haber tocado los 93.347 hace 2 días, el pasado martes, encontró esa liquidez y está rompiendo ese eje central desde el primer objetivo bajista de la semana para ir hacia la ganancia, al objetivo más importante de todos, los 101.575. Y después ya sabes que tenemos doble objetivo, 102.682, que es el mediano plazo, y los 102.791. Para que eso siga sucediendo, en 4 horas, cuando descomponemos, vemos la circunstancia de que tras haberse realizado la zona de entrada por los 83.366, que además es un objetivo de largo plazo que se estaba convirtiendo en objetivo de compras, lo acabamos de ver en la serie semanal, donde vimos esa posibilidad de reversión. Ahí estaba el evento de entrada con la estrategia tendencial, pero en este caso esto es una primera fase. Y no sé si te has fijado, pero cuando yo he empezado a proyectar toda esta fase, cuando te he sacado desde el pasado domingo en la pizarra esta imagen, fíjate cómo está sucediendo, porque esto
Esto es algo también de lo que yo enseño en cuanto que aquí ha habido una pauta bajista de libro de 5 fases en 4 horas. La hemos ido siguiendo, hemos ido viendo cómo tras su ruptura ha ido hacia objetivos del 25, del 50, etcétera. Y ahora fíjate que mientras se construye una primera fase que pueda ser, ahora mismo está aquí, que pueda ser, vamos a poner que llegue al 100%, da igual, no vamos a hacer predicciones, no caigamos en esa trampa. En cualquier circunstancia, generaría una fase 2 para después que pudiese darse una fase 3. Esto no sabemos si va a suceder, vamos preparándonos para esa proyección, pero mientras tanto, fíjate cómo desde esta zona, que además estaba el 83.366, se puede aprovechar la oportunidad mientras se va creando una primera fase sin tener que esperar a la tercera para negociar obteniendo el 50% de beneficios, también el 25% y la posibilidad o probabilidad de que todavía incluso esté 100%, pero mientras se construye una primera fase. Pero de esta manera, no comprando a lo loco de forma, pues ha llegado este precio y yo aquí compro, sin ver que se va construyendo algo que pueda tener esa probabilidad que se proyecte. Y lo hemos ido haciendo despacito, con paciencia, siempre sabiendo dónde está el precio, qué está haciendo, sin dejarnos mediatizar por parte de nadie. Vamos a ver entonces ahora el comportamiento del mercado en el día de hoy. Por ejemplo, cuando abra Wall Street, que es cuando entra la mayor liquidez. Veremos si la resaca de todo lo que se dijo ayer consigue que vuelva a haber optimismo en el mercado hoy para que le den un empujón y rompan la barrera psicológica de los $100.000 y aupen a Bitcoin en esta semana. No tiene por qué suceder precisamente hoy, hacia los 101.575 y hacia objetivos como acabamos de ver. Estaremos atentos a que eso se pueda producir, ¿de acuerdo? Porque sobre todo, después de anuncios como los de ayer, el mercado suele reaccionar al día siguiente porque se le da una vuelta a las cosas mientras uno se va a la cama y hace sus cálculos. Intereses intradiarios que puedan mover el precio hacia la zona de los 95.941, hacia la zona de los 101.575, porque todo lo demás es vacío disponible, no tenemos más nada. La única zona de reacción que vemos es esta de aquí, estos máximos previos, que son los que están en donde se estarán apoyando. Voy a ver si consigo, vamos a quitar eso y hacerlo bien. Donde se estarán apoyando de hecho, fíjate cómo la línea sale exactamente desde aquí, desde el precio está ahí parado ahora mismo en 98.848 y estuvo en este otro de aquí. Son los que están influyendo, pero rota esta zona, hay vacío suficiente disponible como para que ya se aupe. Está la zona de los 100.000. Estamos estudiando dónde estuvo el precio y aquellos que aprovechan para negociar y cerrar posiciones y decir, pues si yo me tomo beneficios, pues ¿cuál es mi referente más cercano a este de aquí? ¿Cuál es mi referente más cercano a este de aquí? Y van tomando beneficios en esa zona. Pero a mí lo que me interesa ahora es que veamos los intereses intradiarios que puedan mover al precio desde donde partimos, desde el eje central de operaciones en el día de hoy, a ver si hay forma de que lleguen o también que lo acerquen. Y comenzamos con el mapa de operaciones desde los 97.059, donde tenemos el eje central de operaciones. Y a partir de aquí vemos que en la primera hora, sin detención, se ha ido a buscar los 98.030, 98.515, 97.430, que me los atrás, y los 99.000. Y en cuanto ha llegado a los 99.000 y ha cerrado ahí, este es el último nivel intradiario. Se están tomando beneficios. Ya se han completado los intereses en sesión asiática y preapertura europea. Luego, los 99.000 sería el nivel a vigilar, porque en caso de que esta toma, no sabemos ni vamos a predecir cuánto va a ser de profunda esta toma de beneficios, y en los 98.515 será donde pueda rebotar, si puede volver al eje central de operaciones, si el sentimiento de mercado hoy no puede ser bueno, y entonces sí que hay posibilidad de que lo vuelvan a acercar a buscar liquidez
a los 95.941, ya ves, 96.88, 95.603, 95.118, y este lo dejaría muy cerca del nivel psicológico de los 100.000. Ahora, como sea positivo y sea optimista el sentimiento del mercado hoy en Bitcoin, romper desde los 99.000 la barrera para irse a los 101.000, lo tienen ¿a cuánto? A $2.000, $2.500. $1.000 arriba ese nivel psicológico. Luego este es el mapa de operaciones, te lo voy a enseñar en 5 minutos, que es donde se determina bien la negociación desde el comienzo, en cuanto tocan los 98.030, nivel donde toman parte de beneficios, desde ahí hacia los 98.515 y los 99.000, el último. Fíjate que han intentado seguir desde aquí los que van ya a corto plazo, intentando llevarlo más arriba. De momento se está tomando ese beneficio, pero vamos a ver si no se separa a lo largo del día. Yo, a pesar de que hoy tengo la clase de Crece Trader, el primer seminario, cuando acabe, será sobre las 7:30 de la tarde, una cosa así. Intentaré 7:30, 8 menos cuarto de la tarde de Madrid, tener un segundo análisis viendo todo esto, porque hoy se puede poner interesante, pero tiene que ser un poquito más tarde de lo habitual, no mucho, sino un poquito más tarde. Y será pues unos minutitos, porque ahí suelo acabar bastante cansado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si se puede producir ese segundo análisis, me gustaría muchísimo. Y esos anuncios de la jornada de ayer ha conseguido entonces que Ethereum por fin se haya salido de ese rango en el que llevaba pues desde el 22 de abril, nada más y nada menos. ¿Y hasta dónde? Hasta los 1890. Lo estamos viendo en 4 horas directamente. Fíjate cómo ha llegado a los 1890 ayer y aquí ha cerrado. Y hoy se queda, lo ha hecho en las últimas 4 horas, no ayer. Ayer cerraba, vamos a ver un momentito, ahí está. Ayer se quedó, fíjate que mientras Bitcoin, tuvo un día positivo, Ethereum seguía metido en el rango y hoy es cuando lo han llevado en sesión asiática a romper. Lo voy a descomponer en 1 hora. Ya ves que aquí esa volatilidad que yo te decía que puede pasar en Bitcoin ha ocurrido, y cómo en 1 hora han llevado al precio a cerrar encima de los 1890, y cuando por fin esto ocurre, se toman beneficios. 1890 no es los 1800, ni los... Fíjate con qué decisión llevan al precio ahí. Lo voy a bajar ahora a 5 minutos. Y mira, en 5 minutos, los 1890, cuando por fin lo tocan, abren con un gap y lo tocan. Esto es estudio de la acción del precio, lo que ocurre. Bien, esperemos que el precio se asiente en esta zona, así que será el nivel a vigilar en el día de hoy. Esperemos que el precio de Ethereum se asiente en esa zona para que pueda seguir entonces en esta fase alcista, yendo a buscar el objetivo de los 2103. ¿Vale? ¿Recuerdas que te decía el evento número 1, 1829, aquí, que era donde se tenía que proporcionar esa señal de compras para muchos, siguiendo la estrategia tendencial o la estrategia de una fase, y no se conseguía? Bueno, la única forma que había era mediante una vela decidida que colocara el precio por encima. Comprar aquí es muy arriesgado, sabiendo que aquí pueden haber intereses vendedores. Ahora, para que el precio siga ascendiendo, tiene que aparecer aquí compras que muestra al mercado, a la mayoría, de que no van a dejar, ya no hay interés de que pase por debajo de los 1890, y entonces será la zona, en caso de que eso ocurra, donde se generen más compras para ir hacia los 2103, 2283, 2332. Llegamos al apartado ya de mercado tradicional, bolsa tradicional, empezando en el par euro-dólar, que después de lo de ayer el euro se está vendiendo y se están comprando dólares y se sigue tomando beneficios tras haber llegado a los 1.1459. Lógicamente en el oro lo vemos en los futuros por 2 motivos. Primero, por la llegada a objetivos tan grandes como el de largo plazo esperado hace muchísimos años, 3.493,4 dólares, y el de este año 2025, el tercero, 3.433. Pero además, con las noticias de ayer, pues están diciendo, pues muy bien, aparte de que aquí es una zona de toma de beneficios, pues
parece que la economía tienen controlada la inflación, me gusta lo que dice la Reserva Federal, me voy a salir de la renta, mejor dicho, me voy a salir del refugio y me voy a ir a la renta variable. Y hoy siguen vendiendo, lo que es la psicología del mercado, ¿verdad? Bueno, eso ha proporcionado que el VIX se vaya relajando y con esta propuesta de la volatilidad inversa del S&P 500 bajando, ahora mismo está justo en 23, los futuros nos van anunciando eso. El S&P 500, aquí lo tenemos, en los $5.630, 5.720, aquí encontrando ese apoyo, son objetivos bajistas, sigue siendo una fase correctiva. Si consigue romper los 5.720 para ir a 5.949, entonces eso podría ya crear aquí una nueva fase alcista después de que se ha roto todos estos máximos decrecientes. Pero todavía falta que se demuestre eso y se coloque por encima de los 5.720, igual que Nasdaq, que lucha por recuperar los 21.269. Y en el apartado de acciones ya vimos lo de Disney, que no lo había cerrado. Ayer Google pierde un 7,26%, Alphabet en mi cartera. Se rebajan las ganancias a un 17,30, pero ahí sigue y seguirá. Cuando uno tiene claras las cosas, la influencia de otros es innecesaria. Y las noticias y lo que pase, pues total, baja Alphabet. Si sigue manteniendo los mismos fundamentales, la compañía sigue siendo igual de buena. Un momento para que yo pueda aprovechar y comprar y añadir posiciones porque están más baratas y así me parece, ¿verdad? Lo digo como ejemplo de si te gusta Bitcoin, si te gusta Ethereum, lo que te guste, lo que más te proporcione tu visión de mercado. Si tienes conocimiento, pues claro, a veces tenemos visión de mercado, pero basada en la nada, en las opiniones de otros, en que he aprendido 4 cosas. Pero cuando uno tiene ya conocimientos adquiridos, por eso lucho cada día por la educación financiera, por las finanzas personales, por aprender con un método. Cuando uno lo tiene y las cosas no han cambiado, dentro de 5 años, todo esto de los aranceles habrá más que pasado, habrán otros problemas. Las personas que están ahora gobernando tampoco estarán, habrán otras. Y lo que hoy parecen problemas, dentro de 5 años, están creciendo a largo plazo y estarán situados, porque así ha sido históricamente y así he conseguido yo, pues, obtener las ganancias en la bolsa. Será más y mejor.